Bueno, pues buenos días a todas y todos. Bueno, nos encontramos en la segunda entrevista en estas conversaciones diversas que, bueno, pues tienen la intención de acercar la discapacidad, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, que no deja de ser la vivencia de cada una de las personas. Y bueno, pues hoy estoy aquí con Mario. Mario es amigo mío desde hace muchísimos años. Bueno, para todas las personas que me conocen diré que es Mumin, pero vamos a hablar de Mario en esta entrevista. Y bueno, pues Mario y yo nos conocemos desde la adolescencia. Hemos compartido pues desde entonces muchísimas cosas juntos y bueno, pues en este camino también hemos compartido la discapacidad. Mario me conoce desde hace muchos años, sabe que bueno, pues que yo también he vivido de cerca la discapacidad por mi hermano. Y bueno, pues desafortunadamente para él, desde hace unos años, también forma parte de su vida. Y con esta entrevista, pues la intención es acercar de nuevo otra vivencia, otra experiencia que, bueno, pues que nos acerque, ¿no? A todos y a todas a lo que es vivir con discapacidad, sea porque, bueno, pues o nos ha ocurrido a nosotros o porque personas que nos rodean, bueno, pues se encuentran en esta situación. Y por supuesto también, aunque no sean personas cercanas, porque podamos conectar y comprender mucho mejor para una convivencia saludable, que es como debería de ser, bueno, pues en armonía entre todas las personas. Entonces, bueno, pues podría comenzar hablando de un montón de nuestras cosas juntos, pero si te parece, te voy a dejar que, bueno, pues que te presentes un poco tú mismo antes de que empecemos con esta entrevista. Mm, Siempre es complicado esto de presentarse uno mismo, porque ¿en función de qué? Bueno, vamos a centrarnos un poquito, ¿no?, en el tema que nos reúne hoy, que es el tema de la discapacidad. Yo soy una persona, digamos, que tenía una vida bastante normativa. mm, no sé, ¿qué se puede decir? Pues un trabajo de oficina, unas aficiones que tampoco eran el alpinismo, ni el surf, ni nada por el estilo, pero bueno, pues un nivel de actividad normal de cualquier ciudadano. Hasta que hace, pues ahora 5 años, una bacteria se cruzó en mi camino de la manera menos afortunada posible y tuve un episodio muy grave que casi me lleva por delante, de sepsis, con fallo multiorgánico, 2 meses en coma, 2 meses y medio. Y bueno, pues como me explicaron al despertar de aquello, pues a veces en la medicina pues hay que tomar decisiones muy complicadas, ¿no? Y en el caso mío pues fue que para salvarme la vida utilizaron vasoconstrictores, que lo que provocan pues es que toda la circulación se agrupa en torno al corazón y los órganos, dejando sin riego pues las zonas periféricas de tu cuerpo, y eso pues provocó lo que vulgarmente conocemos como una gangrena en pies y en una de las manos. Con lo cual, pues me desperté de 2 meses y medio de coma para pasar por quirófano de nuevo, para sufrir una amputación bilateral de las dos piernas y bueno, de un par de dedos de mi mano izquierda. Entonces, ese es el escenario al que a partir de ese momento pues nos enfrentábamos. Un escenario pues que nada hacía prever, es decir, uno no piensa que pueden ocurrirle tragedias y hombre, dentro de las reglas de la vida, ¿no? Pues está en que vamos a tener que afrontar pues una serie de situaciones que ninguno elegiríamos. Pero claro, pues uno es optimista hasta donde puede y piensa que no le va a pasar a él, hasta que te lo encuentras en los morros. Así que bueno, pues a partir de ahí se inicia un camino que quizás sea el que interese, ¿no?, para esta conversación.
ya quedaremos tú y yo para hablar de cine y de esas cosas que nos gustan tanto. Eso es. Bueno, a ver, dentro de las preguntas que tengo aquí para introducir un poco tu historia personal, yo creo que medio lo has contado con esa presentación que has hecho, pero sí me gustaría dejar un poco sobre la mesa el cómo reconoces tú que era tu vida antes de la amputación y cómo ha cambiado después. Pues mi vida no podría ser más normal de ciudadano madrileño que trabaja en una oficina, va al trabajo en transporte público todas las mañanas. em, ya te digo, pues con unas aficiones eh, muy, muy típicas. Pues me gusta leer, me gusta el cine, me gusta mucho bueno, me gusta la música, ir a conciertos, hacerme alguna excursión por el monte los fines de semana, pero ya mis años de subirme al Almanzor pues ya quedaron atrás, o sea, que eran más bien en modo paseo. Quiero decir, pues ver a mi gente y disfrutar de ellos y de mi familia, o sea, no me estaba preparando para astronauta ni ninguna cosa así atípica, pues leer, escribir y tomar café. Esa era mi vida. Y quiero decir, para ti, por ejemplo, ¿ha habido eh, algún momento clave en el proceso de adaptarte a esta nueva vida que, no sé cómo decirte, que marque claramente un antes y un después, ¿no? A lo mejor cosas que tienen que ver con tu rutina o a lo mejor cosas que tienen que ver más con momentos puntuales, como puede ser pues el ocio, a lo mejor cómo te has planteado pues irte de vacaciones, quiero decir, volviendo una vez, ¿no? Después de la amputación y pasados los primeros meses de, bueno, pues de rehabilitación, cuando realmente empiezas a decir, bueno, pues esta es mi situación, yo quiero volver a una rutina, ¿qué me encuentro aquí? ¿No? A qué cosas puedo volver y qué cosas a lo mejor o no puedo volver o la forma de volver a ellas requiere pues una adaptación pues muy intensa o complicada o, bueno, o simplemente de estado mental, ¿no? De decir, a partir de ahora yo cada día que me levanto tengo que tener esto en mente para enfocar el cómo voy a hacer mi día a día, ¿no? Bueno, pues te voy a contar quizá el momento más decisivo de los que he pasado en todo este proceso, porque fue muy temprano. Yo me despierto en una UCI que no sabía ni dónde estaba, además bastante drogado, porque me habían administrado muchos narcóticos por el tema de los dolores y demás. Y inmediatamente, además, bueno, era una situación complicada porque es hace 5 años que estábamos todavía con las secuelas del COVID, con lo cual en los hospitales pues había muchos protocolos, no permitían el acceso a la familia, de hecho prácticamente no pude ver ninguna cara conocida más allá de enfermeras y médicos durante todo ese tiempo. De hecho, tú lo sabes, que tardamos en vernos casi, siendo de mi círculo más cercano, una de mis personas más necesarias, tardamos casi 4 meses en poder apalabrar una cita. Total, que bueno, pues en esa situación un poco extraña, que estás como en una nave espacial rodeado de artilugios que pitan, que chuflan, y con el personal sanitario pues que está haciendo su trabajo, tampoco tienen mucho tiempo de detenerse en explicaciones. 2 días hacía que acababa yo de despertar del coma y entró el cirujano y me lo arreó pues tal como te lo voy a contar. A veces en medicina hay que tomar decisiones muy difíciles y en tu caso para salvarte la vida pues tienes que pasar por quirófano y el tiempo juega en tu contra, porque es una gangrena y esto va avanzando. Entonces, este señor se marchó a sus asuntos y yo me quedé pues en ese escenario que te he descrito. Y ahí es cuando se produjo el momento más decisivo.
Lo que voy a decir puede sonar un poco tremendo, pero fue así y creo que es mejor expresarlo y voy a tratar de expresarlo con sentido del humor. Yo en ese momento pensé, si mi vida a partir de ahora, sin dos piernas, no va a merecer la pena, pues me quito de en medio y se acabó. Y ahí es donde decido que voy a ver en qué se va convirtiendo mi vida. Quiero decir, ese escenario de quitarme la vida estuvo eh, rondándome la cabeza durante todo el tiempo, no como algo terrible ni catastrófico. O sea, yo consideré que había vivido una vida muy buena hasta ese momento y que si mi vida se iba a convertir en, entre comillas, un infierno, pues daba por bien empleado el tiempo que había invertido, esos 50 años que tenía por aquella época, 48 en concreto, y hasta aquí hemos llegado. No me apetecía estar pasando sufrimientos que yo considerara que no eran necesarios. Ahora, una vez que decidí que iba a tirar para adelante y que por lo menos iba a intentar descubrir qué oportunidades me brindaba la vida, iba a ir con todo. Y bueno, pues digamos que ese fue el planteamiento inicial. Es decir, me olvido de lo que he tenido hasta ahora y vamos a ver si esta nueva etapa que empieza ahora merece la pena. Spoiler, ha merecido la pena. Estamos aquí hablando. Entonces, bueno, pues creo que ese no empeñarme en recuperar áreas perdidas con demasiada insistencia, es decir, los conciertos que ya había vivido, los montes que había escalado, eh, los paseos en bicicleta, si tenían que llegar, llegarían. Pero no era algo que en aquel momento dijera, jo, es que ya no voy a volver a montar en monopatín. No lo había hecho hasta entonces y no lo he hecho después. O sea que bueno, he intentado ir eh, adaptándome a las circunstancias más que exigiéndole a las circunstancias que se adaptaran a mi situación. Y creo que no me ha ido mal. Bueno, yo, a ver, tengo por aquí algo apuntado y es que, bueno, yo te conozco muy bien, sé que eres un gran lector, una persona que, bueno, pues que encuentra, no voy a decir solo refugio, sino refugio, inspiración, compañía, nutrición, ¿no? En la lectura. Entonces, te quería preguntar si ha habido alguna lectura que creo que sí, de ahí esta pregunta, porque tú y yo hablamos mucho de esto, que te haya inspirado, ¿no? Algún tipo de filosofía que, bueno, pues que se haya sumado a este proceso personal que probablemente vendría de antes, pero que quizás en este momento ha supuesto, bueno, pues un espacio en el que encontrar, eh, no sé cómo decirte, una especie de compañía, eh, no voy a decir, o sea, cuando hablamos muchas veces de la compasión, ¿no? Hablamos de la lástima y eso no es a lo que yo me quiero referir, sino a la compasión sincera de realmente reconocer como un dolor, pero no anclarse en él, ¿no? No sumergirse en él, sino, bueno, pues digamos como valorar de toda la experiencia que has ido viviendo o que has tenido, qué aspectos podrían, digamos, tomar más intensidad o más presencia en ti para salir, ¿no? O para darle un enfoque nuevo a la situación en la que te encontrabas. Con esto lo voy a dirigir un poco, pero bueno, hablo sobre pues filosofías y lecturas que tú y yo hemos compartido, pues puede ser desde temas de mindfulness, temas de budismo. eh, bueno, cuéntame tú. Bueno, pues hombre, en cuanto a lo de la lectura, está guay porque es una de esas actividades que no se han visto ya no mermadas, sino incrementadas. Es decir, yo hay veces que pensaba que lo único que me había quedado después de esto, sobre todo los primeros meses en los que, como sabes, estuve bastante, había perdido masa muscular y bueno, pues básicamente era un
ser vegetativo sobre una cama, con conciencia, pero con bastante incapacidad de moverme por mí mismo, incluso para las tareas más íntimas. Bueno, pues por fortuna, dentro de toda esa tragedia, pues una de las actividades que la vida todavía no me había arrebatado era la de poder leer, que bastaba con estirar un brazo, coger un libro y entonces, bueno, pues en lugar de centrarme en todo lo que por el momento no podía hacer, pues una vez más decidí centrarme en lo que todavía sí no había perdido la vista, ¿no? Afortunadamente, y tenía fuerzas suficientes para sujetar un libro. Eso ya era un punto importante para arrancar. Entonces, con el añadido de que tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. A veces llegué a pensar, digo, si es que lo único que no me ha arrebatado es la paciencia, porque tengo toda ahora mismo para practicar. Y bueno, ya sabes que esto no, en realidad tampoco se ha tratado como de una epifanía, de decir, hoy he descubierto la filosofía. Yo tenía ya mucho camino andado en lecturas de filosofía y lo único que de repente te encuentras con un momento de tu vida en que prácticamente lo único que puedes hacer es leer y leer pues aquello que siempre has estado postergando, pues porque tus horarios, la vida laboral, eh, pues no te lo han permitido porque todos vamos a matacaballo en esta sociedad en la que vivimos y muy escasos de tiempo y bueno, pues de repente la vida me brindó dentro de un escenario terrible, pues la oportunidad de poderme dedicar a leer, que era prácticamente lo único que podía hacer en ese momento. Así que, pues nada, pues sí, aproveché para profundizar en lecturas, pues de las más reconfortantes. Ahora mismo recuerdo haber leído el libro Yoga de Emilio Carrere, que no es exactamente sobre el yoga como disciplina, sino como actitud vital. Bueno, pues cosas que siempre han estado presentes ahí, pues nuestra común devoción por Alan Watts, por ejemplo, es otro de los pensadores y escritores que más te reconfortan, ¿no? En un momento en el que tienes que recogerte en ti mismo. O sea, que no es tanto la labor que puedas hacer hacia afuera, hacia los demás, sino contigo mismo, ¿no? Entonces, pues de ese tipo Claro, Alan Watts tiene la maravillosa visión que es un occidental con una visión muy orientalista, ¿no? Entonces, para gente, digamos, de este lado del mundo, es un introductor magnífico, porque sabe perfectamente moverse en los parámetros para hacerse entender, o para que, por ejemplo, gente de Madrid, como en mi caso, puedan entender un poco lo que es esa visión del budismo, el hinduismo, el sintoísmo, bla, 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 todas esas filosofías que bueno, quizá por no ser, digamos, las autóctonas nuestras, que nosotros, digamos, que hemos sido educados en otras escuelas, no dejan de ofrecer pues, lecciones muy valiosas para, para el hombre actual. Y bueno, ahora que sale también aquí Alan Watts, me gustaría retomar un título de un libro que tenemos tú y yo muy en común, que es La sabiduría de la inseguridad, que a mí me gusta mucho, que hemos hablado muchas veces de él. Y con él me gustaría un poco adentrarme en algunas preguntas sobre el tema del yoga. Efectivamente, no solo, o sea, no un enfoque de yoga como una práctica física, que bueno, pues ya sabemos, o para la gente que no lo sabe, dentro de la propuesta de la filosofía de yoga, pues la parte física, ¿no? De asanas o de posturas es una parte pequeña, pero me gustaría, si nos puedes contar si, o sea, qué esperabas encontrar en el yoga y qué has encontrado realmente, ¿no? También preguntarte un poco, pues quizás tú que has practicado conmigo antes de tu operación y después, pues qué recuerdas de unas prácticas y de otras, qué has sentido. Bueno, pues qué te ha sorprendido a lo mejor
en esta segunda parte cosas que has podido hacer que no esperabas. Cuéntame un poco tu experiencia en ese sentido. Bien, pues mi experiencia en ese sentido, te diré que no es muy diferente. eh, bueno, vamos a hacer una primera aclaración, y es que yo nunca me ha interesado el deporte, ni el atletismo, ni la competición, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, cuando yo en un momento dado de mi vida, para ordenar ciertas turbulencias que tenía en mi cabeza, me recomendaron el yoga. Yo no andaba buscando, digamos, una tabla de ejercicios ni nada por el estilo, sino una vía de eh, educación de la mente a través del cuerpo. Y bueno, pues como en aquella época andé probando de diversas disciplinas, pues también probé el yoga y la encontré muy eficaz. Es decir, algo en lo que como persona no deportista y no atlética me di cuenta es que no podía seguir ignorando el cuerpo en el trabajo de mi mente, porque aunque vivamos en un momento que ha dado muy buenos frutos el dividir las cosas y el especializarnos, eh, esto no es así nunca. Entonces, claro, yo quizá, y tú me conoces bien, sabes que estoy diciendo esto, era exageradamente mental y completamente había desatendido por completo todo lo que tuviera que ver con disciplina física. Y bueno, pues a mí el yoga en ese momento, previo al traumatismo que sufrí después, me enseñó que había que contar con el cuerpo también. No para ganar medallas, no para ser el primero en ninguna competición, sino como método de trabajo, digamos, para, para que la cabeza funcionara bien. Es decir, no puedes llegar a un orden mental, a una calma, a una paz, sin pasar por el cuerpo. Vamos, de hecho, es algo que ahora mismo gente como Nazaret Castellanos, que hablamos muy a menudo de ella, están demostrando ya en laboratorios, pues un poco lo que toda esa sabiduría ancestral nos venía diciendo, y bueno, pues ha llegado el momento de poderlo poner en fórmulas y en reacciones fisiológicas y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, yo eso lo experimenté empíricamente en mi cuerpo. O sea, es verdad que a mí siempre me ha costado mucho cualquier disciplina deportiva, y sin embargo en el yoga encontré pues eh, un modo de ejercicio y de movimiento que no me había dado hasta entonces ninguno de los deportes. Quizá lo más cercano a esa paz o a esa serenidad o a ese estado como zen que alcanzaba con el yoga, pues podían ser los paseos por la naturaleza, el senderismo. Pero bueno, claro, no todo el mundo y no todos en todo momento tenemos la capacidad de irnos a dar un paseo por el monte. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de echarnos un ratito en el suelo o en la cama o en la silla, como sea ahora el caso, y poder trabajar un poco esa relación cuerpo-mente que es tan importante y que, bueno, pues por cuestiones nos han venido por separado, cuando en realidad es un paquete. Ya. Y como, quiero decir, muchas personas pensamos cuando Ay, escuchamos yo, perdona, te voy a interrumpir, que es que sí, todo esto venía de que si había notado diferencia entre el yoga no adaptado. Es que en realidad yo creo que en el fondo todos, voy a decir esto entre muchas comillas, todos somos inadaptados. Es decir, yo cuando hacía yoga no específicamente adaptado, también estaba adaptando esas posturas, porque el yoga lo que permite es esa flexibilidad precisamente, ¿no? Que cada usuario se hace su yoga. Y si das con un buen maestro, como es el caso, eh, pues nadie te va a exigir que lleves tu cuerpo más allá de donde eh, tu cuerpo desea ir. Quería hacer esa puntualización porque creo que es importante. bueno, pues bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Yo, bueno, cerrando un poco esta parte del yoga antes de pasar al siguiente punto, lo que me gustaría preguntarte es si crees que realmente algo como el yoga
puede ayudar, puede acompañarte, ¿no? Como persona con discapacidad a relacionarte de una forma más amable con tu cuerpo, ¿no? Quizás, no sé si tú has sentido eso por esa conciencia que estás diciendo, ¿no? De haber tenido de una forma, bueno, pues quizás abrupta, el, el realmente darte cuenta que la mente, ¿no? Que es algo en lo que tú querías también trabajar, estaba totalmente ligada a tu cuerpo, a tu movimiento, a tu capacidad de expresar, ¿no? Y de movilizar tu cuerpo. Entonces, no sé si en ese sentido tú encuentras que puede tener una relación importante incluso con la discapacidad. Totalmente. A ver, yoga tal y como yo lo veo y lo vivo, es un ejercicio muy consciente. Es decir, no es un ejercicio competitivo, no es un ejercicio de esfuerzo, sino todo lo contrario, es un ejercicio de interiorizar esos movimientos y percibirlos desde lo más adentro que tú puedas hacerlo, ¿no? O puedas llegar a conseguirlo. Es decir, aparte que esto, bueno, pues es progresivo. Al principio te cuesta mucho esa propiocepción, ¿no? Que se llama técnicamente, pero bueno, pues eso es algo que también se va desarrollando como cualquier otro tipo de sensibilidad. Entonces, ocurre una cosa, eh, ocurren varias, ¿no? Y es que una persona que experimenta una discapacidad sobrevenida, como es mi caso, es decir, que ha transitado su vida durante un tiempo, en mi caso con dos piernas y ahora sin ellas, eh, digamos que todo su cableado mental se ha forjado en esas dos piernas. Creo que es conocido el llamado síndrome del miembro fantasma, y es que tú al perder una parte de tu organismo, y yo eso lo he vivido durante muchos meses, tú sigues percibiendo eh, dolor, picor y una serie de sensaciones en las que dices, pero estoy trastornado, esto no puede estarme sucediendo. Lo que pasa que, bueno, ya sabes qué sucede y tampoco te alarmas. Entonces, ¿eso por qué es? Pues porque digamos que nuestro cableado mental en realidad es algo parecido a un camino hecho durante muchos años. Cuantos más años, ese camino es más profundo. Entonces, hasta que vuelve a pasar, digamos, la tierra y tapar todos esos caminos que te han sido tan útiles durante ese tiempo, pues eso sigue ahí, ¿no? Y con bueno, esto es hable para todo tipo de conductas, adicciones, eh, neurosis de todo tipo. O sea, cuando tu cabeza se ha acostumbrado a ir por un carril, eh, hay que trabajarlo para que ese carril desaparezca. Esto funcionamos así. Entonces, es muy importante, o yo así lo considero, que no se produzca una negación tampoco de tu nueva realidad, que no te voy a decir que sea urgente, pero sí es una labor a la que conviene dedicarse, que no niegues lo que te ha sucedido y que admitas que tu nueva realidad corporal pues es diferente. Eh, claro, en mi caso es muy evidente, ¿no? Porque es un miembro que estaba y deja de estar. Pero es aplicable también a el envejecimiento, a que ese cuerpo que funcionaba antes como una máquina perfecta, de repente pues empieza a resentirse. Entonces, trabajar eso a través del movimiento del yoga me parece fundamental para todo el mundo. Volvemos a lo mismo, si es que todos tenemos un cierto grado de inadaptación, es decir, no somos superhéroes sacados de un TVO. Somos personas a las que la maquinaria pues no responde de la manera tan perfecta que nosotros querríamos, ¿no? Ahí pues, hay todo un escalafón de situaciones a las que nos vamos a ir enfrentando, pero vamos, hasta Rafa Nadal, estoy convencido que le crujen las rodillas ya a estas alturas de la vida. Así que sí, creo que el hacer una actividad como el yoga, que es un ejercicio físico, pero que a la vez es muy consciente de
entre cuál es la situación de tu cuerpo y hasta dónde tu cuerpo te permite llegar y hasta dónde no, creo que es una lección de las más valiosas que nos puede aportar este tipo de ejercicio. Ya. Bueno, a ver, al final ha pasado lo que yo ya me temía y es que el tiempo que tenemos es muy poquito para hablar todo lo que a mí me gustaría. Entonces, bueno, yo te propongo que volvamos a hacer otra entrevista con otro enfoque y tengamos tiempo para detenernos en ella, pero no me gusta, o sea, pero no quiero terminar sin hacerte un par de preguntas con las que me gustaría cerrar un poco esta entrevista y es, em, ¿qué te gustaría, o sea, qué mensaje te gustaría dejar por aquí respecto a cómo, qué, qué deberíamos el resto de dejar de asumir o de preguntar a, a las personas con discapacidad? ¿Vale? Quiero decir, qué, qué frase dirías tú que como persona que ha transitado, como has dicho tú antes de esa operación y después, qué te gustaría dejar claro que es algo que debemos de dejar de asumir respecto a las personas con discapacidad? Bueno, lo primero es que la discapacidad es una cuestión de consenso y de mayorías. Es decir, nosotros como seres sociales que somos, pues conformamos las sociedades y los espacios en los que habitamos, pues un poco en función de lo que puede satisfacer a la mayor cantidad de ciudadanos, de gente, de personas, de integrantes de ese colectivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces tendemos demasiado a olvidarnos de los márgenes. Es decir, en ese tratar de generar espacios comunes, pues digamos que el que queda un poco en los lados, no digo fuera, porque creo que nadie se queda fuera de todo esto, pero descuidamos mucho a los que, digamos, no responden a un estándar, y aquí ya no os hablo solo de capacidades físicas, sino intelectuales, incluso de personalidad, ¿no? Mucha gente que por un carácter a lo mejor especialmente diferente, se ve privado del contacto social y se ve abocado pues, a situaciones de marginalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás el único mensaje que yo lanzaría es que si hemos llegado hasta aquí, con todo lo bueno que tiene el ser humano, es precisamente porque aprendimos a colaborar en un momento dado de nuestra historia remota de 7 millones de años. Eh, hay evidencias científicas de que ya cuando éramos unos monos no muy listos, empezamos, quiero decir, éramos unos seres físicamente muy débiles. En la selva estábamos muertos, nos comía el primer león. Y si hemos llegado pues, a todo este desarrollo, a ser la especie que puebla desde el Polo Norte hasta los desiertos más complicados, es porque hemos trabajado en equipo. Y que esa persona que en un momento dado no, digamos, puede adaptarse a las normas de la mayoría, puede resultar imprescindible su aportación. Entonces, ya simplemente como especie deberíamos tratar de cuidar un poquito más de todos nosotros. Aunque hay veces que sea difícil, que parezca una pérdida de tiempo, que parezca que nos estamos complicando la vida. Yo qué sé, hay un caso en el que yo pienso muy a menudo, que es el de Stephen Hawking, el científico. Dices, ese señor necesitaba ayuda para todo, pero nos va a hacer viajar a galaxias remotas gracias a su pensamiento, ¿no? Si hubiéramos cogido, lo hubiéramos apartado en una esquina, no le hubiéramos permitido estudiar y desarrollarse, pues probablemente tardaríamos siglos en llegar a los logros que alcanzó ese hombre. O el propio Einstein, ¿no? Que era un carácter así como un poco desorganizado y caótico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es gente que llega para aportar cosas que luego son capitales en nuestra evolución. Entonces, aunque solo sea por eso, nos merece la pena contar con todos.
Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias también por compartir de esa forma tan sincera y tan profunda tu experiencia. Y bueno, pues si te parece, yo te emplazo a una siguiente entrevista con todas las preguntas que tengo aquí que no me va a dar tiempo a hacer hoy, Yo ¿vale? ya sabes que contigo al fin del mundo, así que cuando quieras. Vale, pues yo creo que podemos dejar, ¿no? Dar un poco por finalizada esta entrevista como pues un poco la puesta en escena de quién eres tú, de cuál ha sido tu experiencia también a través de la práctica de yoga, la vivencia, ¿no? de la discapacidad desde ese punto de vista y nos encontramos en breve para, bueno, pues para hablar con más profundidad sobre otros temas de la discapacidad que creo que, bueno, pues que tenemos ahí en el tintero pendientes por darle un poco de luz y de voz. Pero eso, que muchísimas gracias por este espacio de hoy y, y nada, que bueno, te iba a decir, nos vemos en breve, no por aquí, sino tomándonos algo, leyendo algún En los libro bares, o yendo a ver nos vemos en alguna los peli al bares. cine. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad y por este espacio sincero y de compartir, que creo que, bueno, en el compartir hay mucha riqueza de aprendizaje y de normalizar muchísimas situaciones, entre ellas, pues esta, el vivir con la discapacidad. Así que nada, pues muchísimas gracias, Mario. Pues nada, gracias a ti por abrir esta ventana y este espacio de, para reflexiones que considero que son bastante importantes y gracias al que pueda ver esto y nos aguante hasta el final. Eh, Bueno, pues nos vemos prontito, ¿vale? venga, chao. Y nada, pues gracias al resto por eso, por dedicarnos este tiempo de escucha. Adiós.